Bienvenidos de regreso al entrenamiento de Discipulado Vida. En esta ocasión continuaremos aprendiendo y practicando dentro del área del ser del discípulo del Señor Jesús. Y estaremos viendo una de las actividades más difíciles y complicadas, y esta es la oración. ¡Comencemos! Dios nos llama a ser personas de oración dependiendo desesperadamente de Él para movernos y transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Alcanzar la vida llena de propósito que Dios tiene para ti depende de tu relación con Él, su palabra y el tiempo y calidad que le dediques a la oración. Un autor anónimo escribió: "La oración es la llave que abre la puerta de la sala del tesoro de Dios". No es exagerado decir que todo crecimiento verdadero en la vida espiritual, toda victoria sobre la tentación, toda confianza y paz en presencia de dificultades y peligros, todo sosiego del espíritu en épocas de contrariedades y pérdidas, toda la comunión cotidiana con Dios, todo ello depende de la práctica de la oración privada. Considera que, de parte de Dios, las promesas de Dios respecto a la oración todavía son válidas. Dios nunca dio ninguna orden innecesaria o una orden cuyo cumplimiento fuera dejado a nuestra opción. Si te dice que ores, ora. Dios nunca hizo una promesa que no pudiera o no estuviera dispuesto a cumplir. Ahora, en cuanto a lo que nos toca a nosotros, somos responsables de mantener encendida la llama que Dios ha prendido en nosotros. Es de importancia extrema que comprendas desde un principio que la pasión, el fuego espiritual, no es algo que simplemente suceda por sí mismo. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti". Es nuestra responsabilidad mantener encendido ese fuego. La Biblia enseña y menciona muchísimo el tema de la oración y hay mucho que aprender acerca de ella, y poco a poco nos iremos adentrando cada vez más. Podríamos pasar muchas horas al día estudiando acerca de este tema, pero en realidad lo más importante es practicarla. Hoy consideraremos 4 preguntas clave. ¿Qué es la oración? ¿Por qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Y qué es la intercesión? ¿Qué es la oración? La oración es un acto de fe. Dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos capítulo 11 versículo 6: "Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan". La oración es un acto de fe porque necesitas creer que Dios existe y que está ahí y que te escucha. Mateo 6:6 dice: Él escucha. Dios nos dice en su palabra que estará allí para ti. Créele y acude a conversar con Él. En ese mismo texto de Hebreos dice: Dios es galardonador de los que le buscan, es decir, Dios premia a los que le buscan. La oración es un acto de fe. La oración también es un acto de comunión. Con tiempo de oración queremos decir que no solo es un momento para hacer peticiones a Dios. Sí, por supuesto, pide, porque Él nos enseña en la Biblia que pidamos. Entonces, con tiempo de oración nos referimos a que es un momento de intimidad con Dios. Es un diálogo con una persona que escucha y que habla. No te sueltes solamente hablando como loro. Presta atención, porque Dios hablará a tu corazón y a tu mente a través de la Biblia y en el momento de oración. La palabra comunión significa común unión. Entonces, la oración es un acto de fe y es un acto de comunión. ¿Qué más es la oración? La oración es un acto de dependencia. Cuando nos acercamos a Dios, estamos reconociendo que le necesitamos. Y sabes, no hay problema con Él, porque Él mismo nos dice que nos acerquemos y que abramos nuestros corazones, que le confiemos nuestras dudas y cargas, angustias e inquietudes. Hay muchos textos bíblicos donde nos dice todo esto de lo que venimos hablando. Por citar algunos, Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11,
Filipenses 4, 6 y 7, Primera de Pedro capítulo 5, 6 y 7. En conclusión, la oración es un acto de fe, es un acto de comunión y es un acto de dependencia. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios dice que lo necesitamos. En Lucas capítulo 18, versículo 1 nos menciona la necesidad de orar con insistencia y no desanimarnos. Dice que Dios nos hará justicia. Debemos orar porque Dios promete responder. En Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos orar porque nos fortalece. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como notarás, ahí en estos textos dice cómo es que nos fortalecemos. Fíjate cómo están relacionados la palabra fortaleceos con la palabra orando. Fortaleceos orando. Debemos orar porque nos aleja de la tentación. Debemos orar porque lo necesitamos, porque Dios promete responder, porque nos fortalece y porque nos aleja de la tentación. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar en humildad. Así que todo empieza por humillarse ante Dios y Él promete oír. Debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Debemos orar con un corazón limpio. Siempre que te vayas a acercar a Dios, examina tu corazón si tal vez tengas un pecado no confesado, y si lo hay, confiésalo y apártate. Debemos orar con confianza. Debemos orar con nuestras propias palabras. Así que debemos orar en humildad al Padre en el nombre de Jesús, con un corazón limpio, con confianza y con nuestras propias palabras. ¿Qué es la intercesión? La intercesión se lleva a cabo cuando una persona se pone entre otras dos personas que están enemistadas entre sí, con la finalidad de ayudarles a que se reconcilien. También se le llama mediador. El intercesor o mediador necesita ser amigo de los dos enemistados. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, por cuanto es hombre y también es Dios. Dice la primera epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ahora, por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, nosotros también podemos interceder por los demás seres humanos en el nombre de Jesús. Oikos. Al leer en Marcos capítulo 5 la historia conocida como el endemoniado gadareno, sabrás que era un hombre que estuvo endemoniado y al que Jesús sanó, liberándolo. Jesús le dio una orden: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, se menciona cómo Cornelio había reunido en su casa a parientes y amigos para escuchar la predicación de Pedro, y durante este momento ellos recibieron la salvación. También en el capítulo 16 de Hechos se relata la conversión de una mujer llamada Lidia, y con ella también los de su casa. Unos cuantos versículos después se menciona la conversión del carcelero y los de su casa. Es evidente que la estrategia de Dios para salvar al mundo es alcanzar a las personas que rodean a los que ya han venido a su salvación, o sea, a los de tu casa. ¿Quiénes son los de tu casa? Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo o escuela, y los otros. Estos otros son las personas con las que te encuentras cotidianamente. Por ejemplo, la cajera de la tiendita, el señor de las verduras, el taquero, el de la gasolina, etc. La palabra casa en griego es oikos. Así que la estrategia de oración que llevaremos a cabo por los de tu casa la llamaremos oikos. En el siguiente video estaremos aprendiendo estrategias de evangelismo para que sepas cómo comunicar el mensaje de salvación. Lo que haremos ahora es preparar tu corazón y el de tu oikos por medio de la oración intercesora
para posteriormente sembrar la semilla, la palabra de Dios, y que sea posible que ellos acudan a la salvación, principalmente. Esto es lo que haremos. Vas a escribir una lista de 10 personas por cada área de tu oikos. Si son más de 10, no hay problema, anótalos. Ejemplo, la lista de mis familiares, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, etc. En la lista de mis amigos, Beto, Armando, el Dani, los vecinos, Arnulfo, el Bronco, a veces no sabe sus nombres, pero sí el apodo, ¿o no? El Chaca, etc. En la descripción del video estará el enlace para que bajes tu hoja de oikos con las listas para que las llenes. De vez en cuando se escucha a alguien preguntar, ¿cómo haces para pasar una hora en oración? Yo no logro durar más de 10 o 15 minutos y me quedo sin palabras. Bueno, ahora, con tu lista de oikos, es muy probable que no te alcance una hora para orar por todos ellos. Si se te hace demasiado tiempo, reparte las listas en los días de la semana. Por ejemplo, podrías orar por tus familiares más cercanos los días lunes, los martes por tus amigos, etc. Como lo habrás notado ya, y también te lo habíamos dicho, este discipulado es verdadero y es intencional. Es intencional porque estaremos llevando a cabo un plan para que crezcas en el conocimiento de Dios y su palabra, la oración y la obediencia a su mandamiento de predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Conclusión. Tómate tu tiempo para orar. Te sugerimos apartes un horario fijo, de preferencia por la mañana, para buscar a Dios en su palabra y en oración. Esa hora que establezcas es sagrada. Debe ser un lugar y un momento donde nadie te interrumpa, pues tú no estarás sobre la tierra en ese instante. Estarás en el cielo hablando con el Señor. En Mateo capítulo 26, el Señor Jesús les reclamó a los discípulos el que no hayan dedicado una hora para estar con Él en oración. Así que es muy recomendable que también invirtamos al menos una hora al día para estar con Él. Y esto debe ser todos los días. Lo necesitamos. Agéndalo como prioridad. Resumen. Hemos respondido a 4 preguntas básicas acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué es la intercesión? Tarea. Memorizar Juan capítulo 15, versículos 7 y 8, que es una de las claves para que Dios responda positivamente tus peticiones. Bajar e imprimir las notas para repasar y también la lista de tu oikos. Poner un horario fijo para reunirte con el Señor Jesús todos los días. La próxima vez nos encontraremos para aprender acerca del hacer y específicamente aprenderemos una sencilla estrategia para predicar el Evangelio. Hasta pronto.